meses, y entonces estamos ante un poeta importante, un poeta que, aunque los medios de comunicación, digámoslo, lo mantienen como en un plano un poco en segundo plano, yo pienso que es uno de los poetas importantes que quedarán cuando se estudie la literatura y la poesía de este tiempo. Como maestro de ceremonias tenemos todo un lujo, que es Joaquín Marcos, que además de ser un gran poeta de actualidad ahora porque ha publicado su libro El muro de Berlín en ediciones DVD, que es una editorial también estupenda que apuesta por la poesía. Pues además de eso, Joaquín Marcos es un crítico, un historiador de la literatura, es catedrático de literatura de la Universidad de Barcelona, donde realizó sus estudios. Y bueno, pues la verdad es que con decir que ha prologado a autores como Juan Carlos Sonetti, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, por nombrar así los más menudillos, pues entonces con eso lo decimos todo. Joaquín Marcos es un punto de referencia en la poesía y en la crítica de la poesía y de la literatura. Por eso es para nosotros, para Ediciones Cadena, un orgullo tenerlo aquí hoy. Estamos ante un libro esencial, un libro que de alguna manera sigue el proceso de depuración poético iniciado por Daniel Rieu, pero yo no voy a hablar del libro porque todo lo que diga seguro que lo dice mucho mejor Joaquín Marcos. Solamente reiterar mi agradecimiento a ustedes por dedicar este tiempo a la poesía, a la amistad y a la cultura, y dejarlos con estos dos grandes de la poesía como son Joaquín Marcos y Daniel Rieu. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a José Membrive por sus generosas palabras, naturalmente, como siempre, pues por generosas y merecidas. Y no es un acto de falsa humildad. Bueno, lo primero que se me plantea en actos como el que ahora nos encontramos, que es la presentación del libro de poesía de un amigo, es preguntarme, ¿no?, qué es realmente, qué función tiene ahora un libro de poesía en un ámbito como el literario, donde lo que priva no es precisamente este género, sino que domina la novela. Alguien me preguntan, ¿usted es escritor? Se entiende que un escritor ha de escribir novela. Si no escribe novela, no es escritor, es otra cosa. Afortunadamente, todavía hay héroes que se dedican a la poesía, y no solamente son héroes los que la escriben, sino fundamentalmente los que la leen, y también, porque no, los que la compran los libros. Antes se decía de una colección de poesía muy conocida y todavía perdura, que era la colección Adonais, que los poetas de la colección Adonais, un Adonais se parece a otro Adonais, eran, digamos, un poco como siameses, ¿no? Bueno, la colección Adonais duró muchos años, tuvo muchos directores,
tanto, tenían ciertamente un aire, algunas veces, pues era semejante, parecido, etc. Y en aquella época también se decía que los poetas solo se leían entre sí. La poesía era un género que solo se leía por parte de los poetas. Ojalá fuera de este modo, porque dada la cantidad de poetas que hay y que publican, bueno, porque los editores tendrían unos éxitos de ventas espectaculares, ¿no? En fin, hay un narrador, un ensayista, en fin, muy ingenioso y además excelente, mexicano, que se llama Gabriel Zaid, que analizó el número de libros de poesía que se publicaban en México y llegó a la conclusión que había pues, algo así como 25.000 poetas en México. Me quedo corto. Y decía, bueno, si los 25.000 compraran por lo menos un libro de cada libro, bueno, serían unas ediciones fabulosas. Puede trasladarse a España y nos encontramos más o menos en una situación parecida. La poesía en realidad interesa, sigue interesando, porque es una aventura muy individual, tal vez más que la novela en este aspecto, un compromiso que se establece, un pacto, como se diría ahora en la ética francesa, un pacto entre el lector y el poeta. De manera que no habría poesía si no existiera un destinatario, aquello de Becker, ¿no? Poesía eres tú. Evidentemente, si no existiera el tú, tampoco existiría el que escribe, porque nadie escribe para sí mismo, pese a lo que algunos dicen, ¿no? Yo escribo para mí mismo, no, nadie escribe para sí mismo. Escribe a lo mejor para otro yo que cree llevar dentro, pero siempre se escribe dirigiéndose a alguien, a algunos, a los otros. En este momento me parece que no sé si tiene más mérito el que lee que el que escribe, porque realmente la satisfacción de la lectura es un placer compartido. Daniel Rigo y la gente de mi generación, Daniel Rigo y yo somos más o menos, él es mucho más joven, claro, sí, claro, pero en fin, más o menos somos de la misma promoción. Nos conocimos, tal vez nos conocimos, yo no recuerdo muy bien, ¿no? Pero en todo caso tuvimos una serie de vivencias compartidas que hemos ido descubriendo poco a poco, ¿no? De manera que yo no puedo decir, Daniel Riu sí, en fin, conozco a la perfección su vida porque no es cierto, ¿no? Y conozco solo parte de su obra, porque hay una parte de la obra que no tengo, pues de llegar a ella, ¿no? No está a mi alcance, por lo menos. He podido ver hace unos instantes la primera edición de la primera y única, supongo, edición de su primer libro del año 55, se llama Momentos. Y bueno, a medida que hemos ido hablando, nos hemos ido descubriendo algunos rasgos generacionales y hemos advertido aquellas coincidencias histórico-vitales que naturalmente conforman lo que se llama habitualmente o normalmente la ley de vida, ¿no? Tenemos vidas paralelas, aunque no sé hasta qué punto son paralelas o divergentes, pero en fin, de cierta manera, en el ámbito de la poesía, por lo menos. Y en ese sentido, me quería, antes de entrar a analizar su último libro, que debo anticipar que me parece el mejor de los que he leído, tal vez Momentos del año 55 o Inquieto del año 58 eran libros fundamentales, pero no los conozco. Debo reconocer la ausencia de lectura de este periodo,
Pero sí quisiera hacer notar una cosa muy curiosa, ¿no? Se dice con frecuencia que la poesía se escribe en la juventud, o empieza a escribirse en la juventud, ¿no? Si uno sigue escribiendo poesía cuando ya ha entrado en la madurez, es que o es un poeta o es que se ha vuelto loco. No hay alternativas. En este caso, es decir, hay un primer libro del año 55 y un segundo libro del año 58. Hay una diferencia, por tanto, de alrededor de unos 3 años entre el primero y el segundo libro de Daniel Río. Y luego, curiosamente, hay un vacío, un hueco, que corresponde exactamente a 31 años. Es casi toda una vida. O sea que Daniel, en realidad, ha vivido 3 cosas. Una primera vida que constituyen los 2 primeros libros, me refiero a vida literaria. Una segunda vida que sería este silencio, este largo silencio, este paréntesis, para entendernos. Y luego, a partir del año 89, cuando publica Poemas y Decires, le siguen casi cada 5 años, aproximadamente, alrededor de 5 años, un libro. O sea que por Mediaciones del 89, Los agujeros del aire del 94, La voz de los silencios del 99 y ahora el libro que ahora presentamos y perdemos los nombres de la piedra, que es de 2005, aunque ya hemos superado el 2005, ¿no? Pero está, por lo menos, está fechado en el 2005. Evidentemente, cuando, como decía antes, cuando uno alcanza o supera los 50 años y sigue escribiendo, esto quiere decir que efectivamente la poesía no es puramente una veleidad juvenil, sino que es algo mucho más importante, mucho más serio, mucho más trascendente. Lo que he hecho ha sido leerme de un tirón, porque tampoco conocía, los 3 últimos libros de Daniel Río. Y de los 3, yo diría que naturalmente parte de este último, del que ahora me referiré, que me parece, como os he dicho, lo mejor que he leído de lo que ha publicado. Yo diría que Los agujeros del aire es también una colección anterior, muy atractiva, con textos tal vez de más enjundia, que pretenden ir tal vez más allá, con ciertas aventuras formales de éxito, con algunas experimentaciones. Pero, bueno, claro, yo no quiero aburrirles, tengo un montón de notas, no voy a seguir por este camino. Pero lo que importa es ya oír la voz del poeta. Pues venía a oír cómo lee Daniel Río su propia obra. Y simplemente les indicaré algunas de las notas que he ido tomando así a medida que iba leyendo este último. Este último libro tiene además una ventaja sobre el resto, sobre los 2 anteriores, salto por una parte, que es el hecho de que, se lo decía hace un momento a Manuel, que realmente es un libro muy bien editado, muy bien presentado, y en este aspecto, en ese sentido, la poesía yo diría que es como pedía también Juan Ramón, no solamente el contenido, que es lo fundamental, claro, sino también en parte el contenido. Es un libro de agradable lectura, que está bien presentado, tiene una originalidad en la construcción de la portada, está muy bien elegido el tipo de letra, en fin, hay toda un oficio de editor de poesía que yo lo he sido con anterioridad, pues lo admiro y realmente le felicito muy sinceramente. El libro se inicia con un prólogo de Miguel Meirát, que intenta descubrir algunas de las claves, la clave
esotérica del libro. Yo no iré tan lejos, no sé si también es muy esoterista o no, pero en fin, me parece que se puede explicar una parte de lo que he contado en el libro sin llegar al esoterismo. Pero hay un párrafo, por lo menos sí, me permitirán que les indique, porque es, en este sentido, de Irak, es un acierto y tal vez una buena introducción a lo que llega poco después, ¿no? Dice: solamente un auténtico iniciado, un poeta como el de Tribu, puede evocar el fin, la pérdida de los nombres, la propia vida, pero dejar en su lector la verdadera emoción de saber que la piedra seguirá alentando con su fuerza magmática, seguirá golpeando sílex contra sílex, mientras batalla un hombre que tiene el don del canto para hacer brotar el fulgor que da lugar al fuego. Y algunos llaman verbo, otros logos, y que en estado puro no es sino poesía, etc. Bien, yo creo que estas palabras, escritas con emoción, directamente, y además pues remontándose a los orígenes, porque yo me imagino a estos primeros poetas golpeando el sílex contra sílex para crear el fuego. Efectivamente, digamos, es una bella imagen. Y a partir de aquí el libro, que viene acompañado de unos curiosos dibujos del propio autor, ¿no?, lleva una cita explícita de Vicente Aleixandre. No me parece casual esta cita de Vicente Aleixandre. Tal vez en estos momentos Aleixandre no es un poeta de los más leídos. Bueno, la verdad es que ya no sé qué poeta es de los más leídos, porque realmente se lee muy poco, ¿no? Pero Aleixandre es un poeta que tuvo un momento decisivo antes de conseguir el premio Nobel, que recibió en nombre de toda la promoción, pero que lo recibió él personalmente. No lo recibió él personalmente porque dio una excusa y mandó a un delegado porque no se encontraba bien de salud. Era un hombre que tuvo durante muchos años una mala salud, como se diría, ¿no? Pero Vicente Aleixandre es un hombre que había evolucionado desde una poesía inicial muy en la línea de lo que era la poesía pura, contemporánea, avanzando hacia el surrealismo, que caracteriza el lenguaje de la propia generación, de la propia producción. Y después de este surrealismo inicial, pasó a un esencialismo en la última fase que ha sido menos valorado que esta parte inicial, esta parte central de la obra de Aleixandre. Él se llamaba a sí mismo superrealista, realmente pues se había formado, por lo menos en la imaginería del surrealismo. Yo diría que, en cierta manera, en los temas de Daniel Rigo no hay mucha relación entre su temática fundamental y la de Vicente Aleixandre, salvo en el hecho de que Daniel Rigo utiliza unos temas que son reiterativos, son constantes, que proceden también, se encuentran también en libros anteriores y que derivan de una conciencia que yo creo que debe ser promocional en definición, que es el existencialismo, el tema de la existencia, de la naturaleza del hombre en el mundo, de la esencia de la naturaleza humana. El significado son temas eternos, o sea que realmente, digamos, esto lo que llamamos en novela o en filosofía le llamaron existencialismo,
pero hoy lo podemos encontrar en los grandes escritores, que son temas tradicionales y, fundamentalmente, son temas poéticos, son temas eternos. Daniel Riu los materializa con imágenes tanto irracionalistas, procedentes de este derivado del surrealismo, y además le añade, añade un carácter metafísico. El libro está formado por una serie de preguntas. Hay muchos signos de interrogación, si ustedes lo ojean, lo pueden ver, ¿no? Pero preguntas que no tienen respuesta, preguntas que no pueden ni pretenden tener respuesta, ni tampoco son retóricas. Son las preguntas que constituyen la esencia de nuestra naturaleza, que es algo así como un gran signo de interrogación, ¿no? Nos preguntamos cosas. Ya hay un curso en el primer poema. El poema se inicia con un interrogante, ¿no? ¿Quién desgarra el silencio? ¿Quién hinca las nieblas? ¿Quién golpea? Bueno, estas preguntas pues no tienen respuesta. ¿Quién desgarra el silencio? Evidentemente, lo único que desgarra el silencio es la voz. Y el protagonista del poema, naturalmente, es el poeta. El poeta desgarra el silencio, el poeta transmite la voz, el poeta es, como decía Beillat antes, ¿no? El que, en fin, flotando el silencio, pues enciende el fuego. Bueno, siempre que haya un lector, claro está, ¿no? Siempre que haya alguien que le acompañe en este trayecto. Necesita siempre este destinatario. La poesía eres tú. En este sentido, de intentar definir esta serie de interrogantes, de ambigüedades que aparecen en el libro, nos encontramos con sombras, con vacíos y al mismo tiempo con la afirmación de la palabra, ¿no? Hay una estancia presentida, dice en uno de sus versos, ¿no? Una estancia presentida. Bueno, estancia es donde estamos, ¿no? Digamos, donde se está. No es una habitación, no es un lugar, es una estancia donde se permanece de alguna manera. Pero esta estancia es desconocida, simplemente se presiente. Es una estancia presentida. Por otra parte, hay también en los poemas de Iguay un tono dramático que yo valoro muy positivamente porque el poema es algo así como un espacio donde vibra una tragedia que no tiene nombre, que no puede nombrarse, que es innombrable y que corresponde poco más o menos con el destino. Destino, es decir, apenas aparece la palabra muerte, ¿no? Parece que no se casi se menciona. En cambio, los poemas de Riu dan la impresión de que se dirigen hacia el intento de comprender cuál es tu destino, que puede tener también, digamos, una cierta formulación interrogativa, ¿no? Nadie sabe muy bien en qué consiste. Por ejemplo, en la página 29 dice: oyes, ¿qué fue de los jardines? La belleza de ayer. Bueno, digamos, hay aquí, como ven ustedes, hay el tú presente. Digamos, este tú, esta persona a la que se dirige el poema. Oyes. Y la pregunta es una pregunta muy poética, ¿no? Y además en la imagen es muy tradicional. ¿Qué fue de los jardines? Pueden ser los jardines infantiles, donde uno pasa parte de la infancia, si tiene suerte, o pueden ser también de los jardines literarios, ¿no?
La literatura está llena de jardines, ¿no? Juan Ramón, por ejemplo, los modernistas, el propio Antonio Machado están hablando continuamente de jardines, porque el jardín es un tema muy determinado. El jardín, de hecho, es una naturaleza construida o dominada por el hombre, ¿no? Construida a medida del gusto, del placer, de la sensualidad, del arte, del hombre que la diseña. Un jardinero es en parte también un artista. Y creo que me parece que las escuelas de arquitectura, además de enseñar urbanismo, tratan algunos cursos sobre paisaje, porque paisaje y jardín, digamos, el paisaje lo construimos, no solamente lo recordamos, también lo inventamos. Estamos inventando continuamente el paisaje y el jardín. Y uno prefiere el mar, y otro prefiere la montaña, y uno le sugiere un árbol, y otro le sugiere pues, una vaca pastando, ¿no? Pues, los paisajes nos los construimos según nuestra sensibilidad. Junto a esta enlace con la tradición, que es la tradición habitual de la poesía moderna, ¿no? Desde el modernismo, donde aparece Rubén Darío, los jardines, y luego se transmiten en Machado y Juan Ramón Jiménez, etc., ¿no? Hasta la poesía de los 50, ¿no? También hay los jardines de la infancia, los recuerdos de la infancia, pasando por la generación de los años 20. Otra característica de la poesía de Daniel Riva es también su hondo pesimismo. Es un pesimismo que es, me parece, un resultado de una cierta experiencia vital. Dice, por ejemplo, página 31, dice: nada permanece y a nada nos conduce ni libera. Hay un cierto, hay un marcado pesimismo, ¿no? Nada permanece. Todo, por tanto, en fin, se pierde en este sentido. Curiosamente, y diría curiosamente porque es un rasgo que he advertido, no sé si responde a una, digamos, a una lectura o no, pero el poema que se titula ¿Por qué me asedian? Hay una invocación: escuchar de mi boca, etc. También en otras ocasiones, oíd, tal. Estos imperativos, que en realidad lo que hacen es buscar al otro, son muy característicos de la poesía de Blas de Otero, sobre todo de la parte de la poesía existencial, de aquella poesía de ángel fieramente humano y redoble de conciencia. Y en este sentido me da la impresión de que hay algún eco, en fin, de Blas de Otero, poeta lamentablemente hoy poco frecuentado, como tantos otros por otro lado, pero que siempre nos sugiere alguna, digamos, algún rasgo de originalidad, ¿no? En Blas de Otero encontramos de todo. Y en esta zona primera, la poesía inicial, la poesía más existencial, hay este deseo de testimonio, por un lado. He visto, también lo dice también, he visto, dice, o esto de oyes, o escuchas. Bien, este pesimismo y esta búsqueda del otro, que es muy típico también de un pensamiento existencial, se combina con la esperanza, que aparece muy bien en las páginas 32 y 33, en la página 48. No las leo porque prefiero que las lea él más después.
Y entre la esperanza se encuentra el desengaño también, y esta sombra de muerte no mencionada. Igual que el sentido este de la frustración total, en el sentido de que nos encontramos, dice en un otro lado, es decir, nos encontramos en la edad de los recuerdos. Bueno, pues sí, nuestra promoción está en la edad de los recuerdos, ¿no? Y también está en este verso que me parece muy acertado: es inútil cantar a las mañanas. Sí, no en las mañanas, cuidado, se puede cantar en la mañana mientras uno se afeita, pero cantar a la mañana es otra cosa distinta, ¿no? Cantar al futuro, pensar en el futuro, es decir, la decadencia de la utopía es algo que lo vivimos continuamente, ¿no? Y esta edad de los recuerdos es una edad en la que el poeta ha entrado ya en la madurez, y en el que se invoca a nosotros, que son algo así como el coro de las tragedias griegas. Digamos, el poeta es el que habla y los otros son los que le leen, o se supone que le leen, y por tanto entramos en una zona de poesía dialéctica, es decir, yo frente a los otros, yo ante el coro antiguo. Esta invocación, una invocación que va repitiendo con versos de marcado carácter existencial, muy placentero, como por ejemplo este verso: la herida de estar vivo. No, digamos, la herida de estar vivo. Estar vivo es una herida, es algo así como una herida. En la página 56 aparece en un verso, aparece el título del libro, que es un título muy acertado, y perdemos los nombres de la piedra, al que añade, concluyen los prodigios, es decir, es como si la palabra estuviera diluyéndose, perdiéndose en este mundo del recuerdo, que es el mundo de la madurez. Como les he dicho, no quiero alargarme y estoy alargándome demasiado, ¿no? De manera que voy a terminar ya. La última palabra del libro, la última palabra que cierra el libro, es la palabra secreto. Y en efecto, yo creo que hay una especie de secreto tras los poemas, algo así como un misterio que uno agradece, porque la poesía tiene que tener algo de dramático y algo de misterioso para que nos alcance. ¿Qué es lo que estamos buscando? Digamos, la excesiva claridad nos deslumbra. Buscamos siempre tras el poema, tras la palabra, lo que esconde. Nada puede ser revelado del todo, porque la ambigüedad es una característica de nuestra propia naturaleza. Curiosamente, en la poesía, no en el hombre, que sé, pues es todo lo contrario, pero en la poesía no hay ironía, no hay sentido del humor, hay una decatación más honda y más trágica. El poeta, en todo caso, ha elegido el disfraz de las imágenes, que son abundantes, imágenes bastante muy bien conseguidas, un poco en el ámbito de lo que decíamos antes, de lo que los comentaristas de Alexandre, especialmente Carlos Bosso, llamaban siempre el irracionalismo, entre comillas, y estas imágenes son lo que permiten disfrazar el yo del poeta. De manera que el lector, uno de los ejercicios a que nos obliga la poesía es no solamente leer las palabras, entender más o menos lo que dicen, sino descifrar lo que se esconde detrás, lo que hay tras la poesía, tras una actividad
absolutamente gratuita y, por tanto, al margen de este mercado en el que estamos viviendo y que, bueno, realmente disfrutamos y hablamos. Muchas gracias y te doy la palabra al poeta, que es el que la tiene siempre. Buenas tardes. Gracias por siempre tus palabras, conocidas también José, y a vosotros muchísimas gracias por estar aquí. Un segundo. Bueno, como es preceptivo, voy a leeros unos poemas. No me la alargaré, desde luego, os lo puedo asegurar, para que después de la lectura tengamos tiempo de estar juntos, de tomarnos una conchuela, de charlar un rato, sobre todo con una cantidad de amigos que han venido y que hacía mucho tiempo que no veía y que me hacen mucha ilusión volver a empezar y es un abrazo muy fuerte. Voy a leeros, como os he dicho, algunos poemas y tenemos los nombres de la tierra. Este primer poema dice así: no indagues el nombre de los signos, las lunas vulneran y el enigma penetra y nos arrastra. Hemos amado y amamos todavía, hemos vagado clamando las señales, aunque la longitud es inmensa y estremece. Cuando llegue, habrá un silencio triste, y el pájaro caído ofrendará sus alas endureciendo al aire. Dolerán la carne y el recuerdo, y la lluvia vencida quebrantará los frutos. Somos entrega, sangre instante, somos un ruido despertado, una palabra sola, una ansia detenida. Eso os leeré. Los poemas míos no tienen, bueno, sí que se titulan, pero realmente el título es el primer verso. No les pongo nunca ningún título específico. Por eso, si yo, por ejemplo, en este poema digo cuánta amplitud de sombras, realmente es el título del verso para que podáis tener un seguimiento en el libro. Pero cuánta amplitud de sombras es el primer verso del poema. Y dice así: cuánta amplitud de sombras, cuánto amargor de rumbos, qué fría está la piedra, cómo despoja el tiempo. Emergen los cielos y proclaman ese lugar distante donde el verdor acaba y el hombre silencia su palabra. Han huido las formas y las cosas, y aún permanezco aquí, enraizado en la espera, sobre mi única sangre. Guiadme al tacto y las espumas, dejad que me envuelvan los trigales. Tal vez se romperán los cercos y habrá una voz distinta que pronuncie, descifrando lo oculto. Sigo con otro poema que se inicia así: renuncia a la promesa, huyen los viejos signos, el océano ignora y abisma claridades, y la locura teje primaveras absurdas sin pájaro ni beso. Agonizan los fuegos, en el fondo se extingue la duración y el cauce. Las estatuas derraman llantos hechos de piedra. Una sombra convoca, acaricia y engendra. Entre los dedos nace nuevamente otra ausencia. Descubre la herida de estar vivo y rasga la piel de los misterios hasta palpar su adentro. No te aflija la mudez del ángel vigilante, ni el regreso del ave desvelando la mezquindad de la semilla. Quizás entre las sombras aún rescates resplandores antiguos o lenguas impávidas y tristes. Y es que el tiempo se extingue y hace inútil invadir nuevamente los caminos. Mira la flor y explícale su muerte.
únete al rastro de la nube, recibe la urgencia del sollozo, aloja y oculta al último rumor de la caricia. Y voy a acabar con un poema, porque no es que... Se titula Antes que nos olviden. Antes que nos olviden, antes que deshabiten los caminos y se haga amargo el fuego, ven conmigo. Aún laten las bocas, aún nos llegan sombras azules y palabras. Por un momento seremos transparentes, nos crecerán los ojos, palpitará la boca, pisarás otros ruidos, renacerán los dientes y estrecharemos la tierra siempre blanca. Antes que derrumbe en el centro de las flores y se enturbie la alondra, dejaremos abiertas en la nube la caricia y el agua. Pues con esto doy por finalizada la lectura. Muchas gracias. Yo con mucho gusto, los que tengáis interés y queráis, os dedicaré el libro, pero para hacerlo más fácil y que no tengáis que venir aquí y subir y después iros para allí al que le apetezca mojarse un poquito a la garganta, que siempre es agradable. Entonces, y como a mí también me apetece, la verdad. Entonces lo que propongo, que supongo que estaréis de acuerdo todos, es que nos levantamos, nos vamos para allí, y entonces yo me siento en una mesa y que tenga deseo que le haga una dedicatoria en el libro, se la hago con mucho gusto y mientras tanto os toméis algo. Espera.